Y entonces, vamos a empezar primero con el material de la clase que estábamos trabajando. La lista. Bueno, entonces, como ustedes saben, estamos trabajando con la materia macroeconomía intermedia en la unidad 1, que abarca sobre lo que es el estudio del dinero basado en el modelo IS y LM dentro de una economía cerrada. Hemos estudiado lo que es el efecto de la transmisión de la política monetaria. Eso vimos hasta el día de ayer, inclusive ya quedó una actividad en la cual ustedes iban a conformarse en los grupos para, para trabajar tres preguntas que iban a contestar basadas en una lectura. Tengo una inquietud, ¿ya se conformaron todos los grupos o hay alguien que todavía no tenga grupo? Coméntenme, ¿cómo están en ese sentido? ¿O ya están trabajando o ya han trabajado con la tarea? No terminó de explicar eso ayer, así que no sé. Y O sea, no entonces, explicó ayer, o sea, cuando iba a explicar, se terminó la llamada y como ya teníamos que entrar a marketing, que era nuestra siguiente hora, pues... entonces lo que voy a hacer ahorita es, antes de iniciar con la sesión de la clase, voy a reforzar el tema de la tarea y de una vez he asignado los grupos. Ya voy a dejar asignados, son 3 grupos que se van a conformar y vamos a empezar. Ya. Entonces, ya habíamos visto nosotros lo que era el efecto de la transmisión de la política monetaria. El día de hoy vamos a aprender lo que es la balanza de pagos, su estructura e importancia. El objetivo es conocer los efectos de la política monetaria en la economía y lo que pasa en la balanza de pagos. Los textos de los cuales se saca esta información es el libro de Dorbush y el libro de Fisher, de Dorbush y Fisher y el libro de Sashi y Larraín. Ahí están la mayor parte de los contenidos de la materia. Ya habíamos comentado la política monetaria que rige sobre el Banco Central, a través principalmente de las tasas de interés. Habíamos conversado también lo que era la política monetaria, que era la política expansiva. Esto era un súper resumen de lo que involucra una política monetaria, que son básicamente el efecto que se genera por las acciones en los tipos de interés, en las operaciones de mercado y en el coeficiente de caja legal. Habíamos conversado estos contextos. De ahí conversamos también el proceso general que se daba cuando nosotros afectamos un mercado de activos, cómo esto tácitamente también va a generar un efecto sobre los mercados de bienes, indistintamente de que haya o no haya política fiscal. Y esto se debe principalmente porque los mercados de activos se mueven a una velocidad mucho mayor que la de los mercados de bienes. Entonces, toda acción que se haga en el mercado de activos va a reaccionar pronto y va a tener una afectación también en el mercado de bienes, por lo tanto, en la demanda agregada. Y ese efecto, nosotros ya lo conversábamos, inclusive aquí lo observamos, y esto se conoce como el mecanismo de transmisión. Cuando existe una política monetaria, esta va a afectar al final en la demanda agregada. Puede ser que la incremente o la reduzca, pero siempre va a tener una afectación. Toda acción que esté relacionada con la parte monetaria, cualquier actividad monetaria que realice el gobierno, va a tener consecuencias sobre la demanda agregada. Ahí vimos, este es ya prácticamente el bosquejo, ya concentrado, de lo que involucra hacer una política monetaria. Entonces, la política monetaria está orientada a afectar la oferta monetaria. Esto, por supuesto, que va a afectar que las tasas de intereses cambien y también que los mercados de activos se vean estimulados, ya sea a la alza o a la baja. Ello va a contribuir a que las variaciones de los gastos de la oferta cambien, lo que va a tener consecuencias con la tasa de interés. Y finalmente, estas decisiones entre ingreso y consumo van a verse ajustadas
por lo que la demanda agregada también se va a ver influenciada. Entonces, esto es lo que se conoce como el mecanismo de transmisión que tiene una política monetaria sobre la demanda agregada. Antes de tocar la parte de lo que es la balanza de pago, me voy a ir a la parte de la tarea. En la parte de la tarea, a la actividad. Entonces, del libro 370, del libro de Sachi Larraín, yo sí no recuerdo, yo sí me acuerdo que le pasé a la presidenta de curso, creo que alguien más del paralelo le había pasado los libros. Me imagino que ya a estas alturas todos deben de tener el libro, si no se lo han pasado, ustedes lo pueden encontrar en la web. El nombre del libro Sachi Larraín, lo buscan y lo van a encontrar y se lo pueden descargar. Una vez que lo encuentran, van a la página 375 y 377, o sea, desde la 375 hasta la 377, tienen que hacer la lectura de todo el documento. O sea, tienen que leer las 3 páginas que corresponden a la perspectiva global. Y una vez que están seleccionadas, que han leído todos, van a tener los instrumentos para contestar cada una de estas preguntas. Entonces, yo lo que voy a hacer en este momento, no es como me indicaba Eric que todavía no tenían muy claro, entonces lo que voy a hacer es asignar los grupos y en los grupos ustedes van a realizar la tarea. Les voy a poner la fecha para presentar la tarea hasta el 10 de junio para que puedan presentar esta tarea. Ingeniero, pero hay algunos, o sea, estamos conformados los grupos, lo único que sí O nos sea, falta profe, sí, o sea, le digo, Pero no hay me dice que grupos, no sí, tiene. pero no ha explicado los detalles de esta tarea. Pero hay personas que ya tienen grupos. Pero entonces, ¿cómo mismo? O sea, Porque miren, yo son los estoy grupos mal. anteriores que hemos hecho. Se supone ¿Ya? que esos son los grupos con los que vamos a trabajar todos los trabajos grupales, se supone. Por eso, pero Ya, usted lo que no explicó fue los detalles de esta tarea. O sea, esto es lo que había que hacer, no ya, explicó eso. ya. Listo, te entendí el mensaje. Ahora pregunto, creo que habían 2 o 3 personas que estaban en el limbo, que no se sabía en qué grupo mismo estaban. ¿Cómo quedaron con esas personas? ¿Están en algún grupo? Porque lo que no quiero es que me estén diciendo, profe, yo no tengo grupo, ¿qué hago? Economista, buenos días. Yo ya tengo grupo, o Sí. sea, yo era una de las que no tenía grupo, pero yo ya tengo. ¿Ya? Y Sí, creo que la otra persona, Zuli, ¿usted ya tiene grupo? ¿Se encuentra Zuli? ¿Alguien me sí, puede también, confirmar? también me dijo que sí tenía, porque, o sea, íbamos a hacer el trabajo juntas, pero ella me dijo que ya tenía grupo, entonces por eso yo ya Ah, también tengo ya. grupo. Ujú. Ahí, entonces, si ya No, está, profe, yo no tengo ¿cómo? grupo. ¿No tiene grupo? Bravo. Bravo. Ya a ver, entonces, ordénense de una vez, Alguien porque tiene si no, grupo. yo lo que hago aquí solamente está de aplastar el clic en crear y forma automáticamente los grupos. Dice Zuli que sí tiene grupo. En el chat Ya, escribió. profesor, ahora Escribió. sí, Ya, y ya en tengo caso grupo. Profe, ya en ya el caso conseguí de grupo. ya consiguió grupo, ya. Sí. Ya entonces, son 3 grupos que van a trabajar. Ahora vamos a ver los integrantes. ¿Quiénes son los integrantes de cada grupo? Un representante. Alce la mano. Solamente un representante, un integrante de cada grupo que alce la mano, por favor. Ya está Verónica. Me imagino que ella es de un grupo, de los otros 2 grupos. Alcen la mano, por favor, para identificarlos. De los otros 2 grupos. Solamente hay un grupo. No hay nadie más. Entonces, ya está Abraham y Bravo. Ya, entonces ahí están los 3 integrantes. Entonces voy a tomar por orden alfabético, basado en el nombre. ¿Sí? Basado en el nombre. Entonces, el grupo 1 va a ser Abraham. Abraham Viteri va a tener el primer grupo y va a tener la consigna de contestar cuáles son las diferentes posturas que existen en los gobiernos respecto al manejo del Banco Central. ¿Sí? Entonces, Abraham, ustedes, el grupo al cual usted pertenece y representa, van a trabajar la primera pregunta. De ahí viene, por orden de apellido, viene John. John Bravo va a trabajar
lo que es, caramba, se me movió esto. Está mal este mouse. Bueno, va a trabajar lo que es la postura del Banco Central del Ecuador. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer en función de la lectura, de todo lo que han leído, porque son 3 carillas, además de los contenidos que hemos aprendido, ustedes, y tienen que, obviamente, ver cuál es la postura que actualmente tiene el Banco Central respecto a política económica, a política monetaria, la postura que tiene el actual gobierno. Me tienen que dar con datos actualizados, no me van a dar con datos del gobierno anterior, tienen que dar datos del presente gobierno, ¿no? Entonces, y ustedes van a indicar cuál es la postura y me tienen que explicar en función de lo que dice la teoría económica, cuáles son las posibles situaciones que se van a presentar o la situación que se va a presentar de acuerdo a lo que dice la teoría económica. Eso lo va a trabajar el segundo grupo, que es el grupo que está liderando en este caso yo. Y el tercer grupo, que lo está liderando la señorita Aushai Zumba, la señorita Verónica. Entonces ella va a tener, el grupo de ella, que contestar esta pregunta: ¿de qué manera contribuye la política monetaria en el Ecuador? Entonces, ustedes tienen que, en función de lo que hemos aprendido, de lo que es, miren que hemos aprendido lo que es la curva IS, la curva LM, hemos aprendido acerca de la política monetaria, hemos aprendido acerca de la política fiscal, hemos aprendido el impacto que tiene una política monetaria sobre la demanda agregada, sobre todos estos aspectos. Tienen que empaparse el tema de actualidad de lo que está ocurriendo en el gobierno ecuatoriano, en lo que tiene que ver a materia económica y especialmente a temas de política monetaria. Ustedes tienen que explicar cómo esta política monetaria contribuye al Ecuador. ¿De qué manera? ¿De qué manera? Entonces ustedes van a explicar eso en función de la teoría económica. Es decir, aquí ustedes van a hacer un análisis de lo que está ocurriendo en el país y lo van a comparar con lo que dice la teoría económica. Y van a decir qué tanto se explica o qué tanto se puede explicar o las situaciones que se manejan, ¿sí? Todo esto ustedes van a presentarlo en un archivo en Excel. El número de hojas, no les voy a poner un límite de hojas, les voy a dejar abierto que ustedes presenten lo que consideren. No me van a presentar un párrafo de 2 líneas, tienen que presentar algo de acuerdo al nivel que ustedes están. Y ustedes están a un nivel intermedio de macroeconomía, entonces tienen bastantes argumentos como para poder hacer un informe. ¿Sí? Ustedes van a hacer un informe de los temas que les ha tocado analizar. Miren, que es una pregunta, más o menos, es como una especie de tipo paper que van a hacer, ¿sí? O sea, comienzan con una introducción, no les estoy pidiendo que hagan el resumen, hacen una introducción, abarcan los antecedentes que encontraron en el paper, comienzan a plantear los antecedentes que involucren. Una vez que marcan los antecedentes, comienzan a explicar la narrativa y comienzan a decir, a contestar la pregunta en base a los hechos, lo que dice la teoría, a la teoría económica, y una vez que tienen eso, dan su respuesta. Y finalmente ponen una conclusión, ¿sí? En este caso no aplica recomendación. Entonces, eso es como ustedes lo van a trabajar. Y lo van a presentar en un archivito de Word. En este caso, van a existir 3 archivos de Word. Cada grupo va a subir su archivo de Word. Como son aquí cerca de 20 y pico estudiantes, entonces si son, por ejemplo, 21 estudiantes, para 3 grupos son 7 estudiantes por grupo. Entonces los 7 personas van a tener un único archivo de acuerdo al grupo que les tocó, ¿no? Entonces, esa es la consigna de la tarea. De la primera parte de la tarea, porque ya viene la segunda parte. ¿Alguna pregunta hasta allí? Economista. Sí, profe, buenos días yo. A ver, te escucho, dime. No sé si son cada uno de los integrantes o solo un integrante que debe subir, o sea, el líder en este caso, que sería Verónica del grupo, ¿no? A ver, Solo ella repite la pregunta porque... Ya, la pregunta es que si solo un integrante del grupo sube o subimos todos. Porque eso Ya, no lo entendí. la tarea es en grupo, es en equipo, ¿no? Todos tienen que hacer la tarea, todos tienen que participar y van a hacer en una portadita los integrantes. Y tienen que subir todos
su archivito en el aula virtual, porque el aula virtual toma la calificación de manera individual. No encuentro una opción que me diga agrúpamelo, ¿no? O al menos no sé manejar esa partecita. De momento, todos tienen que subir su tarea de manera individual. Es decir, los 7 que tienen el mismo archivo, los 7 tienen que subir con sus respectivos códigos en el aula virtual su archivo, porque cuando yo voy a calificar, yo simplemente veo, por decir, Wellington, por algún motivo tú no subiste, pero ya se cerró la asignación, y si no la subiste, es el equivalente a que no hubieras trabajado en la tarea. Entonces después vas a decir, profe, pero yo sí trabajé, yo estoy aquí en la lista, sí, pero tú no la has cargado. Entonces, para mejor evitar esos inconvenientes, mi recomendación es que, por favor, suban todas las tareas, así sea en equipo o individual, que suban y lo pongan en el aula virtual. ¿Sí? Listo, En contestar la pregunta, igualito. ¿Ah? Una pregunta, ¿hay que grabarnos en Zoom? No, esta vez no es necesario. Profe, yo también tengo una pregunta. A ver, dime, José. ¿Será necesario subir 2 archivos como hemos estado haciendo o solamente sería un archivo? Porque la otra vez subíamos PowerPoint y Word. Es que no, esta vez no es necesario el archivo de PowerPoint. En esta vez solamente van a subir el archivo de Word. Ya Entonces, listo. ¿Y hasta qué hora será la asignación, profe? van a tener hasta el 10 todo el día. Ya Sería hasta listo. las 10. Profe, otra pregunta. Dime. ¿No sabe nada al respecto sobre la entrada a clases, profe? Porque créanme que la mayoría de mis compañeros y yo hemos estado con duda. Ya están ansiosos de ir a las clases, por lo que veo, ¿no? O sea, ansiosos sí, Debe ser pero las caras. Debe ser las también que caras nos ahí. expongan la economía y las vacunas, pues no. Lo que yo te puedo indicar es que a mí me llegó ayer una resolución del COE y me llegó un manual de procedimientos de cómo iniciar las clases. Entonces, entonces yo entendería de que hay la tentativa de que sí vamos a iniciar clases, pero todavía no te puedo afirmar al 100% de que damos clases el día lunes, o el martes, o el miércoles, o la siguiente semana. No lo sé. Pero ya, yo solamente te puedo decir hasta eso, que me ha llegado la resolución del COE, en donde se dice que ya, a libertad pueden entrar a clases, siguiendo protocolos, y también ya la universidad tiene su protocolo. Entonces yo entendería de que en el transcurso de los días ya estarían diciendo cómo sería el proceso de ingresar a las clases, ¿no? Como eso fue ayer en la noche, y hoy día, me imagino que de un golpe no te van a decir ya, me imagino que tienen que comunicar, y entonces, por las fuentes oficiales, la universidad de comunicar. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? Ya. Entonces, ¿estamos claros con la tarea? Eric, ¿está clara la tarea? Sí, sí está claro, profe. Ya, listo. Entonces, vamos a continuar. Esta es la primera tarea. Vamos a continuar con la clase del día de hoy, ¿no? Como les había mencionado, en la clase del día de hoy vamos a trabajar con lo que es la balanza comercial. La balanza de pagos. Vamos a aprender a discernir qué es la balanza de pagos, para qué sirve, cómo se calcula, qué impacto tiene en la economía, y cuando ya tengamos claras estas definiciones, sepamos de qué consiste esta balanza de pagos, ustedes podrán entender con mucha mayor facilidad lo que involucra el modelo ISLM en una economía abierta. Entonces, antes de empezar a trabajar con el modelo ISLM en una economía abierta, resulta muy indispensable saber y conocer este instrumento que es la balanza de pagos. Entonces, a ver, una señorita que me dé con la lectura del material, por favor. Cualquiera, a ver. La contabilidad y la balanza de pagos. Recordar, la balanza de pagos se mide en un periodo determinado donde se registran las transacciones efectuadas por los hogares, las empresas, el gobierno y el resto del mundo. Estructura de la balanza de pagos. Saldo de cuenta corriente. Balanza comercial, exportaciones, balanza de bienes y servicios, pagos netos de factores externos, transferencias internacionales netas. Listo. Gracias, María Auxiliadora, por tu ayuda. Entonces, miren, balanza de pagos. Aquí le ponen un recordatorio, ¿sí? Esto es para que ustedes siempre lo tengan en cuenta, que la balanza de pagos se va a determinar siempre por periodos, por un periodo determinado. Acuérdense cuando ustedes estudiaban contabilidad y calculaban los estados financieros,
Uno de los estados financieros era el balance general, el otro era el estado de resultados o balance de pérdidas y ganancias. Entonces, así como para la empresa privada hay unas determinadas instrumentos que te permite obtener información de cómo está la situación de la empresa, cómo están su patrimonio, cómo están sus recursos financieros, cómo están sus pasivos. Todos estos recursos que maneja la empresa se los registran en la contabilidad. De igual manera ocurre con la parte del gobierno. El gobierno también tiene instrumentos propios de acuerdo a su actividad. Y este instrumento se conoce como la balanza de pagos. ¿Por qué? Porque el Estado, ustedes recuerden que el Estado tiene doble rol, el rol de productor y el rol de consumidor. Actúa como un ente regulador entre las personas del gobierno con el resto del mundo. Entonces, para esto el gobierno debe de tener un control de los ingresos que percibe o los valores monetarios que percibe y los valores monetarios que tiene que cumplir. Entonces, todos estos registros se van a contabilizar en un sistema que se llama balanza de pagos, que es el objetivo de aprender el día de hoy. Y esta balanza de pagos prácticamente se compone en dos grandes expresiones. Lo primero, que se conoce como el saldo de la cuenta corriente, y la segunda parte, que es el saldo de las cuentas de capital. El saldo de las cuentas de capital. Entonces, la principal estructura que tenemos para la balanza de pagos es saldo de cuenta corriente y saldo de cuentas de capital. Nosotros vamos a tener que los saldos de cuenta corriente van a registrar un valor y, a su vez, los saldos de la cuenta de capital también van a registrar el mismo valor. Es lo que se conoce como la partida en contabilidad de la dualidad contable, ¿no? Es decir, estas partidas van a cuadrar. Entonces, ya una vez teniendo en cuenta cómo se estructura la balanza de pago en sus componentes principales, recuerden, saldo de cuenta corriente y saldos de capital. Vamos a ver primero en el saldo de cuenta corriente qué es lo que involucra o qué es lo que atañe. Entonces, tenemos en el saldo de la cuenta corriente, vamos a registrar todo lo relacionado a las actividades comerciales respecto a lo que son bienes, objetos transables. Entonces, ahí vamos a tener en la balanza comercial el resultado neto de las exportaciones, es decir, exportaciones menos importaciones. Entonces, en la balanza comercial tenemos la diferencia de las exportaciones y las importaciones. Cuando tenemos más exportaciones que importaciones, vamos a hablar que existe un superávit en balanza comercial. En cambio, cuando tenemos que existen más importaciones que exportaciones, vamos a tener un déficit en balanza comercial. Recuerden que las exportaciones son todas aquellas transacciones de venta de mercadería del Ecuador hacia el resto del mundo. Eso es en el caso de Ecuador. En cambio, las importaciones, para el caso de Ecuador, son todas las compras de bienes, solamente bienes, que realiza el Ecuador del resto del mundo, ¿sí? Entonces, eso compete a la balanza comercial. En cambio, para lo que se conoce como la balanza de bienes y servicios, vendría a ser como una especie de balanza comercial, pero con la única diferencia que aquí no se registran ningún tipo de bienes, sino lo que se registran son los servicios como tal. Si no es que se llama así balanza de bienes y servicios, y para diferenciarlo, normalmente se lo conoce como pago neto de factores externos, ¿sí? Pago neto de factores externos, por ejemplo, si nosotros realizamos un servicio en otro país y por ese servicio recibimos nuestro pago en Ecuador, entonces nosotros recibimos la cantidad de dinero, no estaríamos haciendo la exportación de un servicio, pero eso no va a entrar dentro del rubro de exportaciones, sino que va a entrar dentro del rubro de bienes y servicios o del pago neto de factores externos, porque son como una especie de remesas que tenemos. Y así también, cuando nosotros recibimos más ingresos por conceptos de transferencias, de pago neto de factores externos, que las que enviamos, entonces vamos a tener que la balanza es superada. Y al contrario, vamos a tener que la balanza es deficitaria. Por otro lado, el tercer componente se conoce como transferencias internacionales netas. Estas transferencias internacionales netas se ejecutan únicamente entre países.
Por ejemplo, el Ecuador pasó por un terremoto. Entonces, ¿qué hizo el Ecuador? Recibió recibió recursos de España. Entonces, España envió donaciones. Entonces, estas transferencias, nosotros las registramos en el Ecuador como dos veces. Las registramos como una importación de bienes, porque estamos recibiendo los bienes y productos, pero la contrapartida la vamos a registrar contra transferencias internacionales netas. ¿Por qué? Si bien es cierto, recibimos los bienes, un valor monetario que tendríamos que pagar, no lo pagamos, sino que nos están condonando por medio de transferencias internacionales. Y el efecto total sería cero. Entonces, esto es con respecto a lo que son las transferencias internacionales. De igual manera, por ahí otro país en el mundo, qué sé yo, no sé, se me ocurre, este país que queda al lado de Cuba, no me acuerdo el nombre del país. Bueno, es un país que tuvo un terremoto también y tuvo fuertes problemas, entonces Ecuador hizo una transferencia de recursos de igual manera. Se van a registrar en Haití, correcto, en Haití. Entonces, Ecuador envía a Haití dinero, entonces como envía dinero, va directamente a transferencias internacionales netas contra, si es dinero, bienes contra la balanza de bienes y servicios. Si son recursos, entonces sería una exportación contra transferencias internacionales. Esto es para esta parte. De ahí tenemos lo que es la balanza comercial. Aquí, bueno, ya esto habíamos conversado. La representación de la balanza comercial, exportaciones menos importaciones. De la balanza de bienes y servicios, tenemos servicios prestados menos servicios recibidos. Las transferencias internacionales, tenemos transferencias enviadas y transferencias recibidas, la diferencia. Y el saldo neto del primer componente, que es el saldo de la cuenta corriente, nosotros vamos a tener el resultado que es balanza comercial, superávit déficit, más balanza de bienes y servicios, superávit déficit, más saldo de transferencias internacionales, superávit déficit. El consolidado es el resultado del saldo de la cuenta corriente. Que esto cuando vayamos a estudiar la curva IS, LM, en una economía abierta, nosotros vamos a usar de referencia el saldo de la cuenta corriente, porque muchas veces me saben decir, profe, pero ¿cuál es la diferencia del saldo de la cuenta corriente con la balanza de pagos? Entonces la diferencia es que el saldo de la cuenta corriente registra los valores que involucran cubrir obligaciones para el Estado, mientras que la balanza de capital lo que registra son la contrapartida respecto a los ingresos que recibe el Estado. Y estas dos siempre van a estar en equilibrio. Vamos con la cuenta de capital. Tenemos inversión extranjera neta. Aquí prácticamente se registran todas las inversiones que recibimos del resto del mundo. Y por el otro lado, el créditos extranjeros netos recibidos. Son los préstamos que hace tanto la sociedad civil como el Estado a través de las distintas transacciones comerciales. Aquí también están los bonos. Entonces, la sumatoria de estos dos recursos da como resultado la cuenta de capital. Y recuerden que el saldo total de la cuenta de capital siempre va a ser el mismo que el saldo total de la cuenta corriente. Si no da lo mismo es porque está mal hecho el cálculo y hay un error u omisión que esto se lo debe de registrar. ¿Sí? Vamos a ver un ejemplo. Aquí tenemos bosquejado la forma de cómo se presenta, ya a manera de resumen, una balanza de pagos. La balanza de pagos. Entonces tenemos, en primera instancia, el saldo de la cuenta corriente que va a corresponder la balanza comercial, la balanza de servicios y las transferencias unilaterales. Para la balanza comercial ya sabemos que son exportaciones e importaciones, la diferencia. Balanza de servicios, vamos a clasificarlo en tres grupos, que son los servicios no factoriales, que están relacionados a la actividad económica, pago de fletes, seguros. Lo que es servicios de capital, por ejemplo, los pagos de intereses para personas que tienen dinero en el exterior, los bancos, cuando ustedes tienen algún activo financiero en el Ecuador y les pagan intereses de otro país, las remesas de utilidades cuando trabajan en otros países y se cogen a convenios de doble tributación,
Los servicios laborales, en el caso de que un ecuatoriano esté trabajando en otro país y recibe su ingreso en el Ecuador, entonces todo esto se registra en la balanza de servicios. Y las transferencias unilaterales, que ya les mencioné que esto se da específicamente entre gobiernos. Por un lado, el saldo de la cuenta corriente, y por el otro lado, la cuenta de capital, que involucra todo lo que es la inversión extranjera neta. Por ejemplo, viene una empresa, la empresa ABC, y viene a invertir y pone una planta procesadora de alimentos súper potente que hace enlatados en medio segundo de cualquier conserva, de cualquier tipo de conserva. Entonces, viene e invierte $1.000 millones, por ejemplo, estoy inventando la cifra. Entonces, esto va a ser para el Ecuador un ingreso vía importaciones contra lo que es inversión extranjera neta. Entonces ahí se va a registrar y van a ser compensadas. Ya vamos a ver unos ejemplos. De ahí la siguiente partida que tenemos hace referencia a lo que son los créditos extranjeros netos. Tenemos lo que es el corto plazo y el largo plazo. Recuerden que el corto plazo son las obligaciones que vencen en un periodo inferior a un año. Y largo plazo son todas las obligaciones que están a largo plazo. Puede haber una obligación que tenga un componente a corto plazo y a largo plazo. La tercera parte es en el caso de que al momento de consolidar la balanza de pagos no haya un cuadre, entonces cualquier error u omisión de estos registros se lo ajusta en este tercer punto. Y esto da como resultado el cambio de las reservas internacionales oficiales netas. De aquí sacamos las reservas oficiales que tiene el país. ¿Sí? Una vez visto esto, vamos a hacer, en el tiempo que nos queda, vamos a comenzar con el ejercicio. ¿Me ayuda con la lectura? A ver, Stephanie, ayúdanos con la lectura, por favor. Un exportador estadounidense embarca 5 millones en granos a Rusia contra un crédito a 90 días. En otras palabras, el importador ruso debe pagar 5 millones en 90 días. ¿Todos leo? Sí, sí, por favor. Literal B. Un individuo en Estados Unidos recibe el pago de un dividendo de 1 millón desde una fábrica que posee en el extranjero, dinero que usa para reinvertir en la misma fábrica. Literal C. Luego de un terremoto en Armenia, las agencias privadas de socorro estadounidenses envían 15 millones en equipos de primeros auxilios y vestimenta. Sigue la siguiente. Literal D. Continúe, Una empresa japonesa importa 20 millones en petróleo desde Arabia Saudita, pagando con un cheque contra su cuenta en la oficina del Chase Manhattan Bank en Nueva York. El cheque es depositado en la cuenta del mismo banco en Arabia Saudita. Literal E. Un importador estadounidense compra 10 millones en mercaderías de una empresa japonesa de productos electrónicos y paga la transacción con un crédito de un banco japonés que financia el negocio. Literal F. La Tesorería de Estados Unidos vende reservas oficiales de marcos alemanes a agentes de valores estadounidenses por 20 millones en efectivo. ¿Ya? Entonces, gracias por la participación. Una preguntita. ¿Hasta qué hora nosotros tenemos clase el día de hoy? 11. Macro hasta ¿Hasta qué las hora tenemos 11 clase? y legislación hasta la 1. Hasta la 1. Entonces, ahorita voy a un tribunal. Después en lo que termine el tribunal, yo le escribo a Zully para que nos conectemos y continuamos con las clases. ¿Ya? Nos vamos a quedar hasta esta partecita y el ejercicio lo vemos después de que termine el tribunal. ¿Sí? Quedamos así. Entonces nos cerramos la sesión y nos volvemos a conectar. Yo les aviso. Pero hasta la 1 tenemos legislación. Ahí acomodamos el tiempo, no se preocupe. Ahí acomodamos los tiempos, no se preocupe. Como yo doy la misma materia, no hay problema. ¿Ya? Listo. Entonces nos vemos. Estén atentos que yo les escriba lo que empezamos la siguiente clase.